a trabajar aquí a la oficina y como tenía pico y placa, me vine a pie. Me vine a pie y venía por toda la 30 de agosto pensando, meditando en las cosas de Dios. Y llegando allí a esta panadería, veo a un hombre tirado en el andén, revolcándose, convulsionando. Y entonces estaba caminando y yo me quedé como, cansé de dar 2 pasos adelante de él y miré a todos los que estaban sentados en la panadería y ellos estaban tomando, comiendo y lo miraban como decir, no me importa. Y era como, era incómodo. Me devolví, me agaché, le tomé su mano, tomé su cabeza y le dije, tranquilo, tranquilo, ayudarlo allí. Mi alma se partió, luego apareció una señora allí y me ayudó a levantarlo, un ataque de epilepsia. Lo atendí, ¿cómo te sientes? ¿Estás tomando medicamento? Me dijo, hace 3 días no tomo medicamento, he venido a que me den medicamento, pero no hay medicamento para mí. He hecho fila, pero cuando llego allá no hay. ¿De dónde vienes? De Marsella, me dijo, Marsella. ¿Cómo te vas a ir? Me dijo, yo voy allí. Le ayudé con su pasaje a Marsella. Pero lo que me tocó en mi corazón es ver la actitud de la gente. Que a pesar de que se estaba golpeando en un andén por su convulsión, no hubo auxilio para él. No sé cuánto tiempo él llevaba allí convulsionando, yo no lo sé. Solamente me lo encontré allí convulsionando. Y al mirar la gente en la panadería, conversando, riéndose, comiendo y viéndolo cómo se golpeaba en su convulsión. Eso me llevó a pensar que el ser humano se está deshumanizando. Se está deshumanizando. La vida de las personas está perdiendo el valor ante los demás. En vez de ayudar a una persona herida, muchas veces preferimos sacar un celular y grabar el accidente. Porque eso nos da popularidad. En vez de detener una pelea, estamos motivando a que peleen. Estamos sacando los celulares para grabar la pelea. Y pensaba, ¿cuántos de pronto una persona está peleando allí, pero está rogando ante el Señor que alguien se meta a esa pelea para que la detenga? Está diciendo, por favor, alguien, por favor, detenga esto. Pero nosotros nos hemos deshumanizado. Y si usted ve las redes sociales, encontrará esto en cantidad. Pleitos, accidentes en vivo y la gente es grabando en vez de ir a socorrer. Creo que fue esta semana, en medio de un accidente, las personas prefirieron grabar y por estar grabando esa persona murió. No le prestaron auxilio. No le ayudaron. La deshumanización. El ser humano se está volviendo egoísta y materialista. Y el egoísmo y el materialismo es igual a deshumanización. La tecnología nos está deshumanizando.
La tecnología nos está desfamiliarizando, nos separa de la familia. ¿Cuántas veces estamos en un comedor y cada uno con su celular? Ya no se dialoga en la mesa. Cada uno está ahí. Vaya a una cafetería, a un centro comercial y ve a alguien sentado en la mesa y cada uno está con su celular. Y están en familia, salida en familia. La tecnología nos está desfamiliarizando. Nos está deshumanizando. Viendo tantas cosas. En otras palabras, se está aplastando la dignidad humana y se están convirtiendo los humanos como si fueran cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque así como cada objeto tiene su valor, por ejemplo, el valor de la sal reside en ser salada. El valor del azúcar se halla en su dulzura. El valor del fuego está en su capacidad de quemar. Así como cada objeto tiene su valor, ¿en dónde está el valor del ser humano? Y para que el ser humano tenga valor, debe tener valores. Para que el ser humano tenga valor, debe tener valores. ¿Y qué valores debe tener el ser humano internamente? Debe tener compasión, debe tener bondad, debe tener amor, debe tener ética, debe tener respeto, respeto al cónyuge, respeto al prójimo, debe tener tolerancia, debe tener bondad, debe tener paz, solidaridad, justicia, responsabilidad, equidad, amistad, libertad, honestidad. Son valores que deben estar en el ser humano. Ahora, ¿cuánto vales tú? ¿Qué tantos valores tienes tú? Por eso estoy creyendo que el ser humano se está deshumanizando. Y al estarse deshumanizando, se está desvalorizando el ser humano. Y yo quiero llevarles a la palabra, a que miremos el valor de Jesús, el gran amor, la misericordia y el perdón de Jesús en sus juicios, en su restauración hacia los demás. Y yo quiero que me acompañen al libro, al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y miremos diferentes actos donde se muestra un amor, donde se muestra el valor de una persona. Por eso he titulado este mensaje Un amor demostrado. Un amor demostrado. Y este capítulo 8 del Evangelio de San Juan dice: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio le dijo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo:
el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando veo esta historia, veo varios actos replicados acá. Veo el acto del pecado, el acto del juicio y condena, pero también veo un acto de perdón. Y en medio del acto de pecado, me surgen varias preguntas. Primero vamos a mirar un poco el contexto. Jesús llega a este lugar, a Jerusalén. La gente estaba buscando cómo hacer caer a Jesús. Los escribas y fariseos estaban en una guerra emocional contra Jesús. Buscaban cómo matarle, cómo capturarle. Manda a un grupo allí para arrestarles, pero cuando llegan allí, los guardias se quedan sorprendidos por la sabiduría que había en Jesús y su palabra. Ellos estaban incómodos por el mensaje de misericordia, de perdón, de justicia de Jesús. Estaban allí sorprendidos. Y entonces empieza una división entre la gente. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que esperábamos. ¿Será Él? ¿Será Él? Y la gente estaba sorprendida, pero los que estaban allí con ira, con amargura, con rencor, eran los escribas y los fariseos, de cómo condenar a Jesús. ¿Cómo condenarlo? ¿Cómo llevarlo a juicio? Y decía: y el que cree en Él es porque no conoce. Nosotros que tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a creer en una persona como Jesús? Y estaban en esa discusión, en esa problemática, y la gente se sorprendía porque nadie hablaba como Jesús hablaba, con tanta sabiduría. Y luego sucede algo. Dice: cada uno se fue a su casa, pasó ese día, y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué? A orar. Jesús acostumbraba a ir a orar. Pero algo pasó. Algo sucedió. ¿Qué sucedió? Hay un acto de pecado. Hay un acto incorrecto. Y dice en el versículo 2: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentados les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, cuando llegaron allí, le presentaron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y de una vez, usted y yo podemos comenzar a atar conjeturas acá. Pero también surgirían otras preguntas. Esta era una mujer casada, porque no estamos hablando de fornicación. Estamos hablando de adulterio. Una mujer que de pronto tenía su hogar. Estaba en adulterio. Pero ¿por qué pecó la mujer? Usted se ha hecho esa pregunta. Yo me la hacía. Y me la he hecho durante todo este tiempo. ¿Por qué pecó esta mujer? Y entonces, ¿podría haber pecado por necesidad? ¿Y por qué por necesidad, pastor?
¿Por qué por necesidad? En los tiempos de Cristo, el pueblo judío no era una potencia mundial. El pueblo de Israel eran grupos nómadas, eran pastores de ovejas, criaban cabras, eso es lo que tenía. Estaban bajo el imperio romano, estaba la guarnición romana, estaba Herodes, estaba el César allí. Estaban bajo dominio y fuera de eso pagaban impuestos. ¿A quiénes? ¿Quiénes se encargaban de cobrar eso? Los tales publicanos, que eran judíos encargados de cobrar impuesto a los mismos judíos. Por eso que a los publicanos no los querían mucho, no los apreciaba. Y en los tiempos de Jesús había mucha pobreza, demasiada pobreza, muchos indigentes, muchos mendigos habían en aquel entonces, muchos pobres. Mis amados, ¿a qué se le llamaba comunidad y a qué se le llamaba ciudad? Las ciudades eran pequeños caseríos. Y nos cuenta la historia que Jesús en ciertas ocasiones una vez alimentó a 3,000. ¿De dónde salieron 3,000 personas, mis amados, si eran pequeños caseríos? En otra ocasión alimentó a 5,000. ¿De dónde salió tanta gente si eran pequeños caseríos? Porque era mucha el hambre que había en aquel entonces. Y por eso se mofaban los fariseos y los publicanos haciendo obras de misericordia y hacían tocar trompeta. Voy a dar una ofrenda de amor. Se iban a los caminos a mendigar. Había mucha pobreza, mucha necesidad, y ellos esperaban que viniese el Mesías, el que los iba a redimir del yugo de los romanos, de esa miseria, de esa vida de pobreza. Ese Israel de aquel entonces no era Israel de hoy. El Israel de hoy es una potencia mundial, poderosa en armamento, en conocimiento, en tecnología. Aunque muchos los están juzgando por lo que está pasando en Gaza, pero nosotros miramos desde otra perspectiva. Pero vayamos allá, a lo que verdaderamente está sucediendo. Y entonces, en aquel entonces había mucha pobreza. ¿Por qué pecó esta mujer? De pronto había sido por necesidad. De pronto dijo: tengo que vender mi cuerpo, necesito llevar pan a mi casa, necesito proveer algo. ¿Por qué pecó esta mujer? ¿Pecaría por debilidad? ¿O pecó por sentimientos? Ese era su amor platónico. ¿Por qué pecó esta mujer? Yo no sé, pero a mí me gusta pensar más allá. ¿Y por qué pecó ella? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le fue infiel a su esposo? ¿Qué pasó allí? ¿Por necesidad, por debilidad o por sentimiento? Tres corrientes. Pero lo que pasó fue que pecó. Veo un acto de pecado allí. Todos hemos pecado. ¿Qué quiso esta mujer? Muchas veces se piensa que el pecado quiere mostrar y satisfacer, pero nunca el pecado podrá satisfacer. Porque el pecado, aunque se presenta dulce como la miel, su fin es amargo como la hiel. Amargo como la hiel. Un acto de pecado. Pero ahora encuentro un acto de justicia y condena. Justicia y condena por parte de ¿quién? De los fariseos. De los fariseos, por los hombres. Se presentan como el sistema religioso, los escribas y fariseos, pero que no tienen la capacidad de levantar al creyente. No tienen la capacidad. Y se presentan allí como la religión, como algo piadoso, pero a la vez es insuficiente.
porque en vez de dar paz a lo espiritual, ponen cargas a las personas. Y veo a estas personas, a estos líderes que supuestamente eran representantes de Dios, pero que desconocían de Dios, que no conocían a Dios. Y esto nos lleva hoy en día. De pronto tú dices, yo quiero de Dios, pero no quiere relacionarse con Dios. Tú puedes hablar de Dios, pero no tiene intimidad con el Señor. Y eso pasaba en aquel momento. Unos líderes que desconocían de Dios, pero con una actitud arrogante y cerrada. ¿Cuál es la actitud del ser humano actual? Y entonces, estos líderes orgullosos hacen algo. Y lo que hacen estas personas fue organizar una trampa. Organizan una trampa. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba enseñando, ellos llegaron allí y le dijeron: Señor, esta mujer fue hallada en pleno acto. ¿Dice la palabra sí o no? Y si fue hallada en pleno acto, ¿con quién estaba? ¿Consigo misma? Debe estar con alguien más allí. Y la pregunta es, ¿en dónde está el otro? Porque según la palabra, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Según Levítico, la ley de Moisés dice que ambos tenían que ir, ser apedreados, ambos. ¿En dónde estaba el Señor? ¿En dónde está ese sinvergüenza? ¿Por qué la capturaron a ella solita? Verso 4. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Verso 5. Y en la ley de Moisés nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Y si tú vas a la ley de Moisés, dice que ambos tienen que ser apedreados. Ambos. ¿En dónde está? Y todo esto lo hacían era para tentar. Ahora, volvamos al momento anterior, al punto anterior del acto del pecado. En este momento sería el punto de justicia y condena. Pero en el acto de pecado, ¿por qué pecó esta mujer? ¿Por necesidad? ¿Por satisfacción a la carne? ¿O por un sentimiento? ¿Por qué? Ahora volvamos al acto de juicio. Ella es llevada a empujones y a golpes allí. Y piense usted, si esa mujer que está ahí es su esposa, es su hija, es su mamá, ¿cómo la mirarías? Y la multitud empujándola, tomando piedras en sus manos. De pronto esta mujer estaba diciendo: misericordia, por favor.
por favor, perdóname. ¿Y en dónde estaba la compasión de los escribas y de los fariseos? ¿En dónde estaba lo que ellos estaban predicando? ¿En dónde estaba el temor, lo que había en su interior en ellos? Que predicaban misericordia. ¿En dónde estaba eso? Y a veces pienso en el rostro de esta mujer tirada en un piso, con su cabello, tal vez tratando de taparse su rostro, y medio levantaba su vista y decía: por favor, como tratando de encontrar a alguien que la defendiera, tratando de encontrar a alguien que extendiera su mano. Pero todos allí en medio de la multitud, todos estaban cogiendo piedras. Y cuando ella miraba las vestimentas de los sacerdocios, allí de pronto quería encontrar misericordia, pero donde estaba esa vestimenta tan elegante, solamente había una mano diciendo: debes de morir, maldita, debes de morir. ¿Sabe a qué se encontró Jesús? A un pueblo deshumanizado, un pueblo sin misericordia, sin amor al prójimo. Allí estaba. Porque lo que le estaban brindando, juicio y condena. Un acto de juicio. Sí hubo un acto de pecado, sí. También encuentro un acto de juicio y de condena. Pero ahora encuentro un acto de misericordia y de amor. Y en el acto de misericordia y amor, dice la palabra que Jesús se fue al monte de los olivos. Yo sé que él estaba allí orando. Qué tan importante es orar para poder discernir. Para poder discernir. Ellos le habían montado una trampa. Los escribas, líderes tramposos, pastores tramposos. Eso es lo que está demostrando. Habían montado una trampa y le dijeron: Jesús, esta mujer fue encontrada en pleno acto. Según la ley de Moisés debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Si Jesús dice hay que apedrearla para quedar bien con la ley de Moisés, entonces ellos iban a decir: pero estamos bajo el imperio romano y tú estás tomando autoridad sobre una vida sin consultar a la autoridad delegada, que son los romanos. Entonces, si Jesús hubiera dicho eso, pierde. Lo capturan los romanos por provocar una muerte sin orden de los romanos. Y si Jesús dijo: vamos a aplicar la ley de Moisés, si Jesús decía: vamos a llevar a los romanos, entonces los escribas van a decir: pero entonces estás violando la ley de Moisés, y eso es digno de muerte, por violar la ley de Moisés. Si Jesús contestaba una cosa, malo. Si contestaba la otra, malo. Por eso Jesús, en su sabiduría, empieza a decir: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabe qué yo pienso en ese momento? Que esta mujer trataba de encontrar una mano de compasión, una mano de misericordia, una mano de bondad. Y de pronto ella estaba esperando que alguien dijera, que la voz de Jesús se escuchara y dijera: liberen a esta mujer, libérenla.
Ella necesita liberación. Libérenla. Pero no escuchó eso de Jesús. A veces las palabras que queremos escuchar no las vamos a escuchar de Jesús como quisiéramos escucharla. Él tendrá otras palabras, pero Él sabe la razón y el motivo. ¿Y sabe qué pasó allí? Dice la Biblia que Jesús dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y ella dijo: yo quería escuchar otra palabra. Alguien extiende su mano. Y todo se quedó en silencio en ese momento, porque la conciencia, entre mayor edad, mayor conciencia de pecado tenía. Y empezaron a salir desde el mayor hasta el menor. Dios sabe cómo hablar. Y dice la palabra que todos empezaron a salir y solamente quedó la mujer y Jesús. Y Jesús, estando con ella, le dijo: mujer, ¿quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella voltea y dijo: Señor, no hay ninguno. No hay ninguno. Jesús no ignora el pecado. Jesús no lo ignora. Jesús le dijo: yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. No peques más. Da un dictamen. El juicio de Jesús es diferente. Es un juicio de misericordia y de bondad. Pero ¿a qué les quiero llegar a ustedes? Hoy en día, en medio de esta deshumanización, muchos necesitan sentir el amor y la misericordia de Dios. ¿Pero a través de quiénes? ¿A través de dónde se va a sentir el amor del Señor? Mi amado, el amor de Dios se debe sentir a través de su iglesia redimida por la sangre del Cordero. Hoy se necesita la mano de misericordia de Dios a través de la tuya. Hoy se necesitan las palabras de aliento y el juicio correcto a través de tu boca. Hoy tú eres el instrumento. Jesús está en ti, Jesús vive en ti, y esa humanidad que está afuera necesita de la presencia de Dios, pero se necesita a través de ti y de mí. Hoy hay mucho pecado, hoy hay mucho juicio, mucha condena, pero poca restauración, poco perdón. Juicios lo que hay. Y Dios necesita una iglesia que vivamos en la presencia de Él, que seamos embajadores, que llevemos su nombre en alto, pero que llevemos su amor genuino y puro en nosotros. Porque hoy también hay muchos pecadores que necesitan ser perdonados y necesitan ser restaurados. Pero ¿en dónde están esos cristianos? ¿En dónde están para llevar el amor de Cristo a ellos? Para mostrar la misericordia. Y lastimosamente muchos cristianos se alegran en el dolor ajeno. Se alegran en las caídas de los demás y dicen: ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios que está cayendo. Se lo merecía. ¿En dónde está el amor restaurador? Ella fue encontrada en pleno acto. No había duda. No hay duda. Pero Jesús de eso mostró su amor, mi amado. Un amor inagotable. Un amor perdonador. Un amor genuino restaurador. El vecino necesita conocer el amor del Señor. El amigo necesita conocer el amor del Señor. Tu familia
necesita conocer el amor del Señor. El amor de Dios está en ti verdaderamente, mi amado hermano. ¿Está el amor del Señor en ti? ¿O hay mucha carnalidad, mucha mundanalidad que no deja que el amor del Señor fluya? Y hoy te hago una cordial invitación. En medio de esta deshumanización, se necesita demostrar el amor redentor y misericordioso del que murió en la cruz del Calvario. Yo no sé si alguien quiere ser el mensajero, el instrumento de ese gran amor. Le decía yo a alguien esta semana, decía, ¿qué haría Jesús en tu caso? ¿Qué haría Jesús en tu posición? Mis amados, si hemos dicho que yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí, que eso sea una realidad. Que eso sea una realidad. Porque déjame decirte que para muchos solamente es una palabra de relleno. Porque cuando uno ve sus actitudes, uno dice, ¿en dónde está el Señor acá? ¿En dónde está Dios en esta situación? Pidámosle al Señor a que tú y yo seamos esos vasos para llevar ese amor que este mundo necesita. En medio de esta deshumanización, mundanalidad, se necesita un remedio para ellos. Que la gente diga, aquí hay un verdadero hijo de Dios. Aquí verdaderamente hay un instrumento de Dios. Alguien quiere decirle, Señor, yo quiero ser ese instrumento tuyo. Yo quiero llevar tu amor al mundo.